Bueno, muy bien. Entonces, conectar dos elementos del cual me siento absolutamente un aprendiz, pero que tengo un gran maestro a mi lado, como el profesor Verdú y otros colegas que conocimos aquí en el marco de Claxo, nos ha hecho conectar con ciertas ideas que nosotros también hemos venido trabajando. Quisiera, más que una presentación, que podemos ponerla, pero quisiera comentar eh, cómo llegamos a esto, porque es importante. Esta mirada, este marco, estas gafas que uno se coloca para hablar sobre las organizaciones, la búsqueda, la inmensa búsqueda por tener organizaciones que respondan al bien común, que respondan a las necesidades de nuestras sociedades, ha hecho que busquemos marcos conceptuales que nos permitan ser flexibles y cumplir con el objeto social de las organizaciones. Estudié economía en una universidad pública venezolana. Soy hijo de argentinos, pero vivo en Colombia hace más de 20 y pico de años. Y he pasado por las escuelas de economía de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de España y de Portugal. En todas ellas siempre tuve una noción, como un principio de parsimonia, ¿saben? Un poco esto de metodología del conocimiento. Aquella idea más sencilla tiene mayor probabilidad de generar un relato. Bueno, la idea sencilla del objeto de las organizaciones, del principio, propósito, fin, como si fuesen sinónimos, es que una organización se estructura como empresa para maximizar utilidades netas totales. Y me cuento. Entonces estudié econometría, estudié análisis de operaciones, estudié mercadeo, estudié derecho, estudié administración, con el único propósito de lograr la maximización de utilidades netas totales dentro de las organizaciones. Pero obviamente, cuando comienzo hace 20 y pico de años como joven en el Banco Interamericano de Desarrollo a trabajar por Latinoamérica, a irme de país en país, me encuentro con que en Perú, en Paraguay, en Dominicana, las organizaciones no son como las empresas que yo estudié. No todas buscan maximizar utilidades netas totales, aunque por supuesto sí que hay unas que proceden así, pero hay otras que proceden bajo otra lógica. ¿Cómo entender la lógica de mis ancestros argentinos del norte de la Argentina que no pueden cobrar por lo que les gusta hacer? Toda mi familia en el norte de la Argentina es inmensamente rica. Tenemos viñedos, hacemos a los mejores alfajores, decimos nosotros. Tenemos grupos de música como los chalchaleros, pero son mis primos, los changos del Bermejo, que buscan por Spotify y lo van a conocer. Y todos tienen algo en común. Absolutamente talentosos, pero también absolutamente pobres desde el punto de vista de los ingresos monetarios. ¿Y por qué es pobre mi familia teniendo todo este acervo, todo este conocimiento? Porque en nuestra cultura mataca, de indígenas matacos, nunca podemos cobrar por lo que nos gusta hacer. Y entendí por qué a mí me era tan difícil trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo o trabajando en la División de Impuestos de Colombia o en la Universidad Nacional o en la Universidad Javeriana donde estoy ahora, decir cuánto voy a cobrar por hacer algo. Porque si hago algo que me gusta, no puedo cobrar. Cuando yo trabajo con Antonio, con su equipo, yo no puedo cobrar, no puedo imaginarme que tenga que ganar dinero por esa acción, porque es algo que disfruto y el disfrute en nuestra cultura está disociado del tema monetario. Entonces muchas organizaciones buscan un propósito distinto a la maximización de utilidades netas totales y son organizaciones que tienen 2, 3, 4 siglos de existencia y funcionan perfectamente. Entonces, ¿cómo podíamos entender en un contexto latinoamericano donde según la CEPAL, aquí estoy viendo los datos, más del 40% de la economía es informal? Y queremos formalizar a las organizaciones a través de la única idea del propósito capitalista de la maximización de utilidades netas totales. De manera que lo que estudié en administración no me servía para imbricar, para incluir
a cientos de miles de organizaciones en Latinoamérica que no proceden como la empresa capitalista. No me servían los postulados de la teoría económica para entender cómo optimizar desde una función de producción microeconómica la relación de un grupo de artesanos, de pescadores que están en nuestros territorios. ¿Cómo voy a trabajar con los excombatientes de la FARC si ellos no conocen el dinero? ¿Cómo voy a trabajar con miles de escuelas de música que 5 años trabajé en ellos si los músicos no están pensando en maximizar utilidades netas totales? Entonces abrazamos cuantos marcos conceptuales, cuantas gafas podamos encontrar para entender esta lógica. Una es, por ejemplo, los ecosistemas organizacionales. Yo trabajo en una facultad de estudios ambientales y rurales en Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana, y desde ahí, obviamente, el tema de los ecosistemas viene muy bien. Pensar ese abordaje que une a los biólogos con los economistas y los administradores para entender que las organizaciones, bajo la alegoría de que está un ecosistema, pueden cooperar, pueden competir, pueden depredarse, etcétera, etcétera, y bajo qué reglas de juego los mercados funcionen mejor. O puedo abrazar, por ejemplo, las ideas de un querido amigo mexicano que me está acompañando ahora mismo, del norte de México, que ha desarrollado por años la noción de quinta hélice sistémica para pensar las interrelaciones entre los distintos agentes. Más allá de las relaciones cotidianas entre gobiernos, universidades y empresarios, hay que hacer partícipe de estos espacios a las comunidades. Pero, ¿cómo incluyo a una comunidad en Tijuana, en Honduras, en Panamá, en Perú, en Argentina, si estas comunidades se estructuran de una forma organizacional distinta a la capitalista? Bueno, en eso estamos trabajando. Y en estas charlas me encuentro con el querido profesor Verdú, y me habla de la gestión cuántica, ¿sí? De la gestión cuántica. Y cuando me habla de la gestión a través de la alegoría, de traer los principios de la física cuántica a la gestión de organizaciones en industrias creativas, me habla de organizaciones que están en alta incertidumbre. Vaya, en Latinoamérica estamos en alta incertidumbre siempre, absolutamente siempre. Nosotros vivimos de la incertidumbre. Me habla de la creatividad. Es que nuestra gente, nuestros pueblos son creativos para vivir y para sobrevivir. Cuando trabajé con los excombatientes, organizándoles en cooperativas en todo el territorio colombiano, me di cuenta que había gente muy mala, pero también gente que no encontró otra opción, que no conocía lo que es una cédula de identidad, porque desde chiquitos se fueron a la guerra. Encontré que esta gente no tiene ni idea cómo manejar el dinero, no sabe qué es el dólar y qué es el peso, no usan eso, utilizan coca y tienen una pesa para pesar cuántos gramos de coca, que es lo que mercadean. U oro en la frontera de los garimpeiros de Brasil con Venezuela. Es decir, ¿cómo entender estas lógicas que no funcionan siempre como uno querría en Occidente? Entonces nuestro amigo Antonio nos dice, son organizaciones, nos sirve de la física cuántica el elemento de la creatividad para pensar la industria cultural. Oiga, Antonio, pero también nos sirve no solo para la industria cultural. Eso me explica cómo se comporta mi familia, que es creativa, que está absolutamente a merced de la incertidumbre, que son absolutamente flexibles, tienen una gestión ágil en unos entornos donde ambientalmente, así como hay desplazados, migrantes por la situación política, el país donde estoy, Colombia, tiene hoy 2 millones de personas desplazados ambientales. Son los países que están cerca de la línea ecuatorial los que más están sufriendo el cambio climático. Son personas que tienen que ser absolutamente flexibles, resilientes ante un escenario que se va degenerando todos los días. Cuando nosotros vemos en la televisión que en Texas
hay una cantidad de desaparecidos por una inundación, por lluvias, nosotros nos reímos. Nosotros tenemos Texas todos los días y estamos absolutamente acostumbrados. Y nuestros indígenas generaron unas casas movibles que se llaman palafitos, que no se puede entender bajo otra lógica que no sea la ancestral. Nuestros indígenas hicieron inmensos sistemas de conexión hidráulica, los indígenas zenú, que permitían que las ciudades no se inundaran. De manera que los indígenas nuestros hace 12 siglos tenían la solución para lo que están pensando en Venecia para evitar las inundaciones. O en Nueva York, que estaba hablando con mi amigo que viene de estos espacios de Naciones Unidas. Es decir, estamos en países con supremas vulnerabilidades, suprema informalidad, con unos índices altísimos de incertidumbre, y ahí nos movemos. Y nos movemos y estamos acostumbrados a movernos en esos escenarios. Entonces, la gestión cuántica de la que me habla Antonio viene totalmente de la mano con la realidad de nuestros territorios. Entonces, dicho eso, quisiera hablar de una experiencia para ligarla un poco con lo académico. Hace unos años el país está en conflicto, yo llevo en Colombia 23 años, estaba en ese entonces en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional pues es una universidad pública que tiene casi todos los proyectos públicos van a la universidad. Llega un proyecto público, una petición para ir a atender escuelas municipales de música. Las escuelas municipales son grupos musicales en los municipios, que es una división político-administrativa que existe en Colombia. Colombia tiene 1.100 y pico de municipios y era para ir a 500 de estos municipios, muchos de ellos en zona roja, en zona de guerra, a decirle a al poco espacio de institucionalidad existente, como es la Escuela Municipal de Música. No está la escuela pública porque los maestros se fueron por estar en zona de guerra. No hay salud porque los enfermeros y los médicos no quieren estar en zona de guerra. Por lo único que se puede llamar colombiano o Colombia un territorio con este grado de vulnerabilidad es por las escuelas municipales de música, es por la cultura y es por la industria creativa de la música. Y nos habían dado un proyecto para ir a decirle a la mitad de las escuelas municipales de música del país, a 500 municipios, a decirles que ya no había recursos por el Estado porque estaba incrementándose la guerra. Obviamente nadie quería tomar ese proyecto, a nadie le es agradable ir a un territorio en guerra a decirle que no hay más recursos y que hay que echar al maestro de música y que hay que echar a los muchachos. Y nosotros aceptamos. Lo único fue que cambiamos la regla de juego. No fuimos con la intención de liquidar a las organizaciones, sino a decirles, oigan, ustedes siempre, lo que viene del gobierno nacional es una miseria, nunca les alcanza. Sin embargo, sus escuelas municipales de música funcionan. Tienen grandes músicos que se han ganado Grammys. Tienen una industria musical potente, a pesar de que no hay recursos. ¿Cómo lo han hecho? Ah, bueno, el director de la escuela de música no le alcanza el salario, pero él da clases privadas. El luthier que fabrica los instrumentos busca asesorarse de tal maestro y venderlos afuera. Oh, ¿y por qué no hacemos un circuito económico alrededor de las escuelas municipales de música, donde podamos conectar los distintos grupos de interés, no solo los directores de las escuelas de música, los músicos, los estudiantes, los padres de familia de esos muchachos, los luthiers que fabrican y reparan los instrumentos musicales, y los conectamos con el sistema de orquesta sinfónica de Venezuela, por ejemplo, o con el sistema de orquestas recicladas del Paraguay. Oh, eso se puede hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer organizaciones que sean resilientes, flexibles y que puedan adaptarse a la incertidumbre. Organizaciones donde ustedes puedan gestionarla y no dependan de un tercero. Opa, y eso existe.
Sí, no, es que las organizaciones tienen que ser capitalistas. ¿Por qué? Pueden hacer su organización autogestionada. ¿Y se puede? Pues claro que se puede. Vamos a hacer una organización autónoma, autogestionada, para fortalecer estos proyectos. Bueno, de todas estas organizaciones, en 500 y pico de municipios, más del 80% de estas escuelas municipales de música lograron no solo sobrevivir, sino incrementar sus ingresos y establecer todo un sistema articulado de intercambio musical que se puede medir en términos de impacto con 25 Grammys. Ah, bueno, ¿ya cuánto vale el Grammy? No sé cuánto vale un Grammy. Pero podemos entender que hay toda una generación de músicos que pasaron por los cursos que dábamos con musicoterapeutas, con abogados, con economistas, para pensar un sistema económico flexible, cuántico, alrededor de la cultura como motor de la economía. Y eso ha generado festivales, ha potenciado otros como el Petronio Álvarez en Cali, grandes iniciativas en el vallenato, en el folclore, que han generado un desarrollo muy interesante de las escuelas municipales de música en toda Colombia. Entonces, nosotros entendimos que esa idea que estudiamos en la universidad de que el único propósito era maximizar utilidades netas totales, no estaba al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. Pero tampoco está al servicio, por ejemplo, de las agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digo, no tengo ningún problema con que una empresa capitalista quiera maximizar utilidades netas totales, pero entiendo que en los mercados lo que se debe reportar tiene que ver con la capacidad de las organizaciones para generar transformaciones. Y esta generación de transformaciones debe medirse. La eficiencia de una oficina pública no debe darse por la ejecución del presupuesto, sino de la capacidad de la oficina pública de generar transformación en la calidad de vida de sus ciudadanos. De toda organización, sea pública, sea privada, tenga naturaleza capitalista o no, es la capacidad de generar transformaciones. Si nosotros podemos cambiar el relato en este principio de parsimonia y hacer entender que el fin último de las organizaciones no es la maximización de utilidades netas totales, sino es la capacidad de transformar vidas, territorios, de generar innovaciones organizacionales y de hacerlo poniendo en el centro la preservación de la vida en todas sus formas. Obviamente, los indicadores van a cambiar. Obviamente, la relación con cada uno de los grupos de interés va a cambiar. Pero eso exige una mirada de la gestión cuántica, es decir, que no se base en controles jerárquicos donde no pueda haber espacio para la innovación, donde no pueda haber espacio para el invento, donde no pueda haber espacio incluso para hacer una actividad económica sabiendo que vas a perder. Porque tú necesitas tener libertad para hacer lo que quieras con tu organización. Necesitas entonces que esas estructuras rígidas que nos rigen actualmente y con las cuales seguimos midiendo el desarrollo, por ejemplo, maximización del Producto Interno Bruto o crecimiento del Producto Interno Bruto o maximización de utilidades netas totales, puedan desdoblarse para hablar de maximización de la incidencia. Y bueno, en eso obviamente estos elementos de la física cuántica relacionados a la capacidad de manejar la incertidumbre, de adaptarse y sobre todo de conectarse en red es fundamental. Probablemente con un querido amigo en común que tenemos con el profesor Verdú, que le decimos el general, es Valentín Molina, pensábamos en algún momento allá en Toledo, en el mercado del aceite de oliva. Estaba haciendo una estancia profesoral por allá y estábamos viendo mercados. Y la teoría de mercado te decía que
Casi que tenías que subsumir la producción de un territorio como Castilla-La Mancha en el aceite de oliva a los monopolios italianos que compran el aceite de oliva y lo comercializan. Oiga, porque es que usted no puede tener pequeña producción de aceite de oliva, porque usted debe producir mucho para pensar en un comprador de aceite de oliva como China. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo producir pequeñas cantidades de aceite de oliva y exportar a un país que me lo pague bien y que el consumo sea pequeñito? Ahí está Oleo Toledo, en Dinamarca, y luego en Finlandia. Gente que tienen capacidad adquisitiva, pueden pagar un buen aceite, ya está. Y busco con eso la creación de unos mercados alrededor de eso. Pero eso exige interconexiones. Eso exige conectarnos y abrazarnos como hacemos con estos grupos de trabajo, de que me siento orgulloso de que me permitan estar. Abrazarnos entre nuestras realidades en Iberoamérica es fundamental porque es un elemento de interconexión y que fomenta entender nuestras diversas lógicas y actuar desde esas lógicas para potenciar un área en común. Entonces, me di cuenta que con este marco, con este enfoque de la gestión cuántica, que me abre las puertas a enamorarme, nuestros queridos amigos de esta red de industrias culturales, yo podía entender lo que había hecho intuitivamente con un grupo de profesionales en más de la mitad de municipios del país donde habito, que es Colombia, que también es mi país. Pensar las escuelas municipales de música como organizaciones solidarias que tienden a conectarse hacia una industria musical pensando que debemos organizar el consumo y las compras, debemos atender la seguridad social, las pensiones de los músicos, que es un gran problema. Debemos pensar en la producción, grabación y edición musical. Se creó un programa llamado Laboratorios Sociales de Emprendimiento, donde se generaron más de 100 estudios de grabación en los territorios más recónditos de este país y que han salido unas cosas hermosas. Pero también debemos pensar si somos una organización solidaria del sector cultural en el ahorro, en el crédito, en regular los precios de los músicos para no regatear el valor de la música, la edición y promoción musical ante empresas capitalistas, ante cooperativas, ante entidades como ONGs, conectarnos y hacer conciertos, mezclar la música clásica con el vallenato, hablar de actividades conexas como publicidad, mercadeo, radio y TV a través de la orquestación, generar un esquema de restauración y reparación de instrumentos, montar eventos y tener una programación cultural que nos permita inicialmente cubrir con los costos, pero en el camino van saliendo tantas cosas adicionales que nos permiten acumular. Entonces sí que es posible acumular desde una organización en subsistencia, pero la acumulación no es solo monetaria, sino es una acumulación de interconexiones, es una acumulación de redes entre personas, es una acumulación de pareo entre grandes músicos, es una acumulación que me permite entender que no todos los jóvenes van a ser Mozart, pero que se vuelven mejores ciudadanos y robárselos a la delincuencia, robárselo al narcotráfico para ponerlos al servicio del desarrollo. Es pensar la posibilidad de que podemos generar espacios de acumulación económica donde también podamos vivir, comer, respirar en libertad y manteniendo nuestras particularidades. Bueno, luego de ahí entonces lo que he hecho es tratar de calcular eso económicamente. Hago estudio de cuentas satélite, que son los pedacitos que contribuyen sectores como por ejemplo el cultural a la conformación del Producto Interno Bruto. No para decir que es mejor o peor, porque el Producto Interno Bruto ya sabemos que es la punta del iceberg.
es simplemente para identificar qué hay debajo de la punta del iceberg en términos de generación de valor en cohesión social, valor en relación a interdependencia en los territorios y quitar a esa especie, como diría Varoufakis, de feudalismo global, que todo lo globaliza, volvernos a nuestra tierra, volvernos a nuestra gente y dejar de depender de estos bichitos que me meten en confusión y me han hecho que llegue tarde, pidiendo nuevamente excusas, quitarnos de ese sistema para volver a abrazarnos y vernos a los ojos. Bueno, un poco esas son las ideas que he querido manifestar, viendo quiénes están acá, viendo los nombres. He decidido no hacer una presentación formal, sino hablar también de lo que ha sido mi vida y cómo me he encontrado con este enfoque de gestión cuántica que, como dirían mis amigos españoles, mola mucho y al cual les abrazo con mucho respeto. Un fuerte abrazo desde Bogotá y aquí estamos para cualquier consulta, intercambio. Gracias, Ludmila, gracias.